Bueno, diputado Pablo Yedlin, bienvenido a Café Prensa TV. Es la primera vez que lo tenemos por acá, así que esperamos que pueda responder todas las preguntas. ¿Está preparado? Sí, estamos preparados, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha vivido este año electoral en una Cámara tan vital como ha sido la de diputados, con las discusiones y seguramente también con las negociaciones constantes que se viven allí? Sí, ha sido un año en realidad de muy poco trabajo real legislativo, ¿no? Nosotros el año pasado nos habíamos acostumbrado en nuestro primer año en la Cámara a un trabajo que tenía que ver con hacer leyes, ¿no? Sí. Con trabajar, hicimos la ley de vacunas, trabajamos en proyectos legislativos, pudimos avanzar en la ley Justina para el tema de trasplantes. Y la verdad que este año ha sido un año totalmente distinto, en el sentido de que la acción legislativa, el trabajo en comisiones, el trabajo en la Cámara, específicamente en cuanto al tema de leyes, prácticamente no ha existido. El Gobierno Nacional ha clausurado el debate legislativo y me parece que a todos les ha sido conveniente, ¿no? Tanto a la oposición como al oficialismo, en un año en donde lo principal tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo y con las elecciones que se suceden en el año a lo largo de todo el calendario electoral, en provincias, en la nación. Así que bueno, es un año que, como bien decís, tiene más que ver con eso, ¿no? Doctor, mencionaba entre las batallas y también victorias del año pasado lo que tiene que ver con la ley de vacunas. ¿De qué sirve una ley de vacunas si finalmente está siendo un derecho inaccesible para muchos tucumanos? No, la ley de vacunas, la nueva ley de vacunas es una ley muy importante porque primero actualiza la normativa que veníamos teniendo los argentinos en este tema. Ustedes saben que en salud pública quizá la herramienta más importante, más eficiente, tiene que ver con las vacunas. Las vacunas han hecho que enfermedades desaparezcan en la Argentina y que muchas otras estén controladas. Pero la vieja ley de vacunas pecaba de algunos déficits, por así decirlo. Por ejemplo, no establecía claramente quién era el que debía comprar las vacunas. Sí decía que las vacunas eran obligatorias, pero no aclaraba claramente que tenían que ser gratuitas para toda la familia y quién debía comprarlas. Esta ley aclara, y eso creo que es lo más importante, que es el Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Salud de la Nación el responsable de comprar y distribuir las vacunas para todos los argentinos. Cuando digo todos, me refiero a argentinos con obra social o sin obra social. Me refiero a chicos recién nacidos como a adultos mayores. Las 20 vacunas de calendario nacional son obligatorias, son gratuitas y son públicas para todos los argentinos y además tiene un montón de cosas interesantes e importantes para el día a día, para la gestión, quitarle impuestos, favorecer la desurbanización, favorecer el envío a las provincias. Así que ha sido una ley muy discutida, muy trabajada con el Ministerio y la Secretaría de Salud de la Argentina y con todos los ministerios de las provincias y hoy se ha transformado en un derecho para todos los argentinos. No impide que lo que nos pasó el año pasado, que a pesar de tener una ley, el Gobierno Nacional haya comprado vacunas de menos, haya distribuido vacunas de menos y haya gente que se haya quedado sin vacunar. Pero en una época en donde los grupos antivacunas y la duda acerca de las vacunas existen, tener una ley de vacunas ha sido una cosa muy importante e inclusive muy reconocida por la OPS y por todo el mundo. Ahora bien, en este contexto, con esta ley de vacunas, más allá de las cuentas pendientes por parte del Ejecutivo Nacional, volvemos a hablar de la importancia de Secretaría y Ministerio de Salud. ¿Debe volver a ser ministerio? ¿Debe dejar de ser secretaría y por qué? Sí, es muy importante. Yo creo que uno de los errores no forzados, como digo yo, que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri y a cargo del Ministerio y después Secretaría de Salud, Adolfo Rubinstein, ha tenido que ver con la desjerarquización del Ministerio de Secretaría. La Argentina tiene un sistema de salud complejo, mixto, en donde conviven un sector público, un sector de la seguridad social, un sector privado, y esa dificultad, más un país federal, ¿no? O sea, 24 jurisdicciones, cada una con su ministerio, que no le hemos transferido a la nación el tema de la salud. Entonces, poder llevar adelante la gobernabilidad de un sistema de salud tan complejo requiere de la figura de un ministerio, no porque el ministerio o la secretaría sean muy diferentes, sino porque el ministro charla y pone en agenda del presidente de la Argentina, en un país muy presidenciable, los temas de salud. Entonces, poder discutir la incorporación de vacunas, poder discutir cuáles son los problemas sanitarios más importantes en la mesa del Gabinete Nacional es una de las necesidades. La Argentina
Solamente en 2 veces anteriores se había desjerarquizado el ministerio y siempre fue en gobiernos militares. Es la primera vez en democracia que pasamos a tener una Secretaría de Salud. Espero que el gobierno que viene pueda inmediatamente volver a ser un Ministerio de Salud. Habla del gobierno que viene, estamos en un periodo electoral, muy electoral, en un año también que creo que ha regido la vida de los argentinos en este sentido. ¿Cómo analiza este tiempo que vivimos después de las PASO? ¿Cómo se viene octubre para los argentinos en cuanto a salud, en cuanto a las políticas de Estado? A usted que le toca estar justamente en una banca en la Cámara de Diputados, ¿qué espera en este transcurso hasta el mes de octubre? Bueno, vivimos un momento muy complejo los argentinos, que ese tiempo tiene que ver primero con una crisis económica muy importante, en donde muchos argentinos hoy lamentablemente no acceden a lo básico, a las necesidades básicas, al alimento, a la salud, a los remedios, a las tarifas, y eso sumado a una situación que la PASO dejó, que es a un gobierno nacional que no tiene el apoyo popular, que se está yendo, y un nuevo gobierno que llega pero que todavía no tiene realmente el poder del voto que lo defina como poder definir las nuevas políticas. Así que es un momento difícil que requiere muchísima prudencia del oficialismo y de la oposición. Tengo que reconocer y creo que el peronismo se ha comportado con muchísima prudencia en general, viene trabajando este periodo de traspaso con mucha tranquilidad. Yo creo que todos los argentinos queremos que este gobierno nacional termine, que termine en tiempo, que pueda entregar el gobierno en forma democrática, normal, y que puedan los argentinos llegar a unas elecciones lo mejor posible. También es verdad que muchos argentinos la están pasando mal y eso necesita de que entre todos y sobre todo el gobierno nacional tome algunas medidas, como por ejemplo la última que ha sido decretar la emergencia alimentaria, que me parece que también es un signo importante de nuestros tiempos, que ha sido por unanimidad, o sea que todos los diputados del oficialismo y de la oposición hayamos entendido que hoy la Argentina necesita que todos cedamos algo para que los que menos tienen reciban por lo menos lo imprescindible, que es el alimento. Ahora, una de las discusiones importantes a la que acaba de hacer alusión tiene que ver con esa emergencia alimentaria. El Congreso también debe debatir por un presupuesto 2020 con una inflación que no terminamos de conocer a cuánto llegará a fines de este año. Tampoco podemos especular con lo que vaya a ocurrir en el 2020. Se habla de un posible cambio de gobierno, inclusive en el medio de esta situación. ¿Qué tan grande es el desafío para las cámaras? ¿Discutir o hablar de un presupuesto 2020 en este momento? Bueno, lo que la ley y la Constitución establece es la necesidad de la presentación presupuestaria, que se hizo hoy. Hoy ya tenemos un presupuesto presentado, pero lo vamos a discutir después del 27. O sea, vamos a tener la certeza de quién va a ser gobierno para poder hablar con el futuro presidente de los argentinos, sea quien sea el que resulte electo, si es que no necesitamos, por supuesto, balotaje, cuál es la mejor manera de distribuir los recursos del Estado. Por supuesto, el presupuesto es la ley de leyes, es la ley que marca cuáles van a ser los índices que van a marcar la economía de la Argentina, la inflación, el valor del dólar, cómo se va a distribuir, a quién vamos a favorecer y a quién no vamos a favorecer. La verdad que es seguramente un periodo de gobierno muy duro. Tenemos la deuda externa, tenemos la deuda interna con los bonos del Estado dados a los bancos, que son multimillonarios. Tenemos que definir cómo hacer para que el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, las universidades públicas sigan trabajando. Es un desafío no menor en donde el presidente, sea quien sea el electo, yo creo que será Alberto Fernández, requerirá de la ayuda de todo el peronismo por un lado, pero también de la oposición. Yo creo que es la gran apuesta a terminar con la grieta y a poder trabajar en una Argentina mejor para todos. Ese es el gran desafío del gobierno que viene. Es un gobierno que no tiene la posibilidad de trabajar en la grieta porque sin el acuerdo de todos la Argentina no va a salir adelante. El consenso fundamental en este momento de la democracia argentina. En aquellas cosas en donde estamos de acuerdo, no serán tantas, pero hay muchas en las que sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en las vacunas, hay que comprar vacunas. Estamos de acuerdo en la universidad pública, hay que financiar la universidad pública. Ponernos de acuerdo en esas cosas. Estamos de acuerdo en que tenemos que pagar nuestras deudas, estamos de acuerdo. Habrá que ver cómo negociamos con el Fondo Monetario para que el fondo nos dé la posibilidad de sostener las cosas que nos parecen fundamentales para nuestra Argentina y además cumplir con nuestras deudas. Ahora, en este momento estoy hablando con un diputado nacional por Tucumán. El 11 de diciembre voy a estar hablando con un diputado, con un ministro provincial o con un integrante del gabinete del nuevo presidente de la Nación. No, entiendo que yo tengo todavía 2 años más como diputado, ministro provincial no, seguro que no, y por supuesto que si en la nueva etapa el nuevo presidente
entiende que podemos cumplir algún rol ayudando, vamos a estar para lo que él necesite, ¿no? Nosotros en este sentido podemos colaborar en el área de salud y vamos a hacerlo, pero me parece que el rol dentro de la misma Cámara es importante, va a ser época de mucho diálogo en la Cámara y esperamos desempeñar el rol para lo que los tucumanos me han votado. Bueno, diputado, usted ya nos ha visitado con anterioridad en el programa radial, sabe que existe un segmento que se llama el ping-pong de preguntas y respuestas. Vamos a tener un ping-pong mucho más breve. La idea es que responda lo primero que viene a la mente, tratando de no argumentar. Algo difícil en los políticos, pero tratando de no argumentar. ¿Cómo no? Bien. ¿Qué festeja el 16 de julio? Cumpleaños. Bien. ¿Qué le gusta más? ¿Ser diputado o ser ministro de Salud? Ministro de Salud. Solana, Julián, Naomi, ¿quiénes son? Los máximos, mis hijos. ¿Me podría dar una definición de poder? Que sea útil para mejorar la vida de la gente. ¿Qué espera para esa vida de la gente en los próximos meses de la Argentina? Estabilidad, paz y trabajo. Diputado, muchísimas gracias por sus palabras y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.